Bueno, pues, venga, vamos a empezar. ¿Vale? Y según que venimos con la gente, seguimos. Venga, empezamos. Bueno, entonces vamos a tener hoy un día en donde vamos a ver dos ejemplos de edificios biosanitarios a nivel de ejecución. Este edificio que os traigo yo, que ya conocéis, es la Dirección del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Granada, aquí al lado. Es un edificio con un interés, tuve la suerte en su momento de acceder a este encargo, con un interés altísimo desde un punto de vista biosanitario, porque la singularidad fundamental que tiene este edificio es que tiene una sala P3, que es una sala blanca de investigación, ¿sabéis? Hacer una sala P3 en España pues, es una cosa muy rara, es un privilegio, porque esta sala P3 fue la primera de la provincia de Granada y de Andalucía cuando se hizo, ahora ya han salido más. Ahora están haciendo otras salas P3, pero en su momento pues, fue algo absolutamente novedoso. Estamos hablando de hace 3 años, cuando se empezó a construir, y esto se ha acabado pues, hace muy recientemente. Y a nivel nacional hay muy pocas salas P3. Pues, dentro de la agricultura biosanitaria, hacer una sala de seguridad biológica pues es pues, como romper un poco el fuego en esta línea. Y si sabes hacer, o sea, si se conoce la tecnología o la complejidad que implica hacer una sala de estas características, pues ya estás capacitado o tienes muchas herramientas para poder hacer otras salas. Por supuesto, un laboratorio, una sala P2 o incluso empezar a entender lo que es una instalación de una laboratorio. Además de esto, mi estudio pues, está haciendo otro edificio, que es una clínica privada, que es el Instituto de Flebología, y si tuviera tiempo hoy comentaría algo de este edificio, pero creo que lo que os quiero contar de este edificio, que no solamente se para en el plano de arquitectura, sino que me interesa mucho hablaros de todo lo que es un proyecto de ejecución. Un proyecto y una obra de ejecución del edificio creo que es lo más interesante para vosotros, desde un punto de vista técnico y de formación vuestra, tanto para los que sois arquitectos como para los que estáis haciendo el proyecto de ejecución. Por eso me interesaba mucho que gente de fin de carrera estuviera aquí, para que viesen la complejidad que puede llegar a tener un proyecto de ejecución en todos sus puntos, en todas sus facetas, en este caso destinado a lo que es la arquitectura biosanitaria. Y de ahí el interés que tiene, sin duda, para vosotros. Entonces, yo voy a hacer un planteamiento, porque además este proyecto ya se explicó, se empezó a explicar hace un par de años una clase que tuve, una conferencia que tuve en la Escuela de Arquitectura, en la que algunos de vosotros estuvisteis. Sí, buenos días. Entonces yo no quiero ser demasiado reiterativo de aspectos que ya conté en su día y voy a ir directamente a aquellas cosas que me parecen más interesantes para vosotros. Pero no, por ello voy a dejar de contar un poco lo que es el proyecto de arquitectura, lo que es la idea que genera el proyecto. Porque vamos a ver, cuando estamos haciendo arquitectura con un nivel de tecnificación, como el caso de la arquitectura biosanitaria, tan alto, de exigencia tecnológica, muchas veces olvidamos, o no olvidamos, sino que al querer cumplir un programa técnicamente tan complejo, dejamos de lado a los arquitectos. Estoy hablando directamente a los arquitectos. Corremos el riesgo de dejar de lado lo que significa un edificio, lo que es la arquitectura, lo que hemos aprendido que es la arquitectura. La arquitectura, la idea, lo que es la idea, el desarrollo de la idea a través de los conceptos universales que son la luz y la gravedad, ¿no? El peso y la luz. La combinación de esto da el desarrollo de un proyecto de arquitectura. Y hablamos de un profesor de proyectos. No se está hablando, últimamente, ya me estáis entendiendo, no se está hablando de un profesor de construcción. Pero cuando nos metemos en este campo que es tan tecnológicamente especializado, como posibles otros campos, ¿no? Nos ponemos en manos o nos tenemos que dejar asesorar por médicos, por investigadores, por ingenieros que tienen un peso fundamental en el desarrollo de un proyecto de estos. Y llega un momento donde la figura del arquitecto, el
peso del arquitecto a la hora de desarrollar una idea, pues puede quedar soslayado por otras importancias, otras prioridades. Como por ejemplo el capítulo de ingeniería, que es fundamental. Entonces un arquitecto lo tiene que tener muy claro, lo que quiere hacer, cómo lo quiere conseguir, lo que es su idea de proyecto, y llegar a combinar las necesidades de una ingeniería muy compleja con la idea del proyecto. Yo he hablado con ingenieros en este edificio y en otras ocasiones, y médicos, investigadores, y muchos defienden. Dicen, aquí el arquitecto cuanto menos aparezca mejor. Yo lo que quiero es un edificio industrial, yo lo que quiero es una nave industrial, lo que quiero es un buen estudio de ingeniería y que el arquitecto pues sepa asumir su papel un poco subordinado. Si nosotros caminamos en esa dirección, pues estamos perdidos. Porque al final el edificio biosanitario o edificio de lo que sea, hospital, clínica, lo que sea, estamos haciendo arquitectura. Y la arquitectura parte de los conceptos universales que os enseñamos en la escuela y que no queremos que nunca se nos olviden. Nos gustaría que nunca se nos olvidara. Salimos de la escuela y ya decimos, venga, ya se acabó. Decimos, venga, ahora voy a hacer un edificio. Y te viene un ingeniero, te viene un médico, te viene un investigador, y tienes que entender que lo que él defiende es muy, muy importante, sin duda. Pero que no se te olvide que tú estás ahí porque eres arquitecto y tienes que defender una idea. Y eso es complejo a veces. Es complejo sobre todo cuando estás hablando de un nivel, estos edificios donde la participación de la tecnología, de la ingeniería, tiene un peso tan fuerte. Más aún en este. Como os digo, que tiene una sala P3, que eso es una cosa complejísima, hay muy pocas, y que en un momento determinado tienes que poner en manos de un ingeniero y casarte con él para poder hacer un proyecto de arquitectura. También os digo el tema de telecomunicaciones que vimos, también es muy complejo y que tienes que buscar esa relación. Al final acabas haciendo como un gestor, como un project manager que se llama ahora, pero en donde el papel del project manager lo asume el arquitecto y lleva el control de la obra. El control de la obra es fundamental llevarlo. Y el control de la obra lo llevas a través, cuando estás haciendo obra pública y obra privada también debería ser así, a través de las certificaciones. Cuando pierdes el control de la certificación, es decir, cuando pierdes el control del dinero, de cómo se gasta el dinero, de cómo se aprueban los gastos económicos, has perdido la obra. Estás perdido. Y ya ni idea, ni proyecto, ni nada. El arquitecto acaba siendo una comparsa que se sitúa a un lado para firmar al final de obra, asumir la responsabilidad civil de un edificio que es altísima y por ley la tenemos nosotros. Y al final el edificio lo acaba diseñando el ingeniero, el médico, el investigador, y tú acabas pues, perdiendo la posibilidad de hacer una obra de arquitectura. Una obra de arquitectura, esa la ponemos con mayúscula. Entonces, yo lo primero que quiero decir es esto, es reivindicar el protagonismo que tiene el arquitecto, más en este momento, en donde estamos acosados por una ley de servicios profesionales que está ahí, que está en el Congreso, se está debatiendo en este momento, y que todo tiene los visos de que va a salir adelante. Entonces, si antes por ley teníamos el privilegio o la potestad de controlar la obra, porque el primer responsable de una obra era el arquitecto, pero ahora vamos a dejar de tenerlo. Para hacer un edificio de estos, según eso, pues no va a hacer falta un arquitecto. Un ingeniero agrónomo podría llegar a firmar este edificio. Con lo cual, pues dejaremos de hablar de arquitectura. Entonces la situación ahora mismo es compleja, es muy compleja, y por eso lo primero que os quiero transmitir es algo que en la escuela os transmitimos, pero desde un punto de vista de lo que es la docencia de una disciplina que son proyectos. Pero ahora ya que hemos salido, o lo que estáis saliendo, somos arquitectos, no perdáis nunca esa responsabilidad. Asumirla siempre desde el primer momento. Y la forma de asumirla es controlar el dinero, sin duda alguna. El que controla el dinero controla la obra. Si tienes un project manager que lleva el control de la certificación, se acabó. ¿Se acabó? Se perdió el control. Entonces, eso sucede en obra pública, sucede en obra privada, pero en este momento, donde las posibilidades para poder proyectar un edificio, la arquitectura es en obra pública, porque se sigue manteniendo así, no sabemos lo que pasará el año que viene. Entonces, como digo, aquí se trata de hacer un edificio tecnológicamente complejo desde un punto de vista de una sala que era una sala P3. El resto
Son laboratorios, y los laboratorios ya estamos acostumbrados a ver, laboratorios, los hemos visto, los hemos estudiado, y entendemos que un laboratorio sin nivel de seguridad biológica no deja de ser pues, más o menos como una cocina, prácticamente, ¿no? En donde hay que proveer los servicios, las instalaciones, los gases, las conexiones de telecomunicación, la electricidad, los datos, etc. Pero no deja de tener esos requisitos. En cambio, lo otro tiene unos requisitos, unas exigencias tecnológicas muy grandes. Y hay que proyectar conforme a ello. Y a la vez mantener un criterio que es para poder hacer un edificio de arquitectura. Ahí está la complejidad. Entonces, vamos a pasar al de la derecha, rápidamente. Esto es la ampliación del edificio existente, que es el Centro de Investigación Biomédica. Lo que está en verde es muy pequeñito. Estamos hablando de unos 2.000 metros aproximadamente. Un edificio grande comparativamente con otros, pero un edificio de investigación comparado con un hospital, pues es un edificio que es minúsculo, ¿no? Y esa es la propuesta. ¿Pasa? Bueno, la idea era pues una pequeña pastilla diáfana conectada por una pasarela a través de unas estructuras de una tecnología simple y en donde toda la carga formal la recibiera la fachada que era abierta a las vistas y a la San Nevada, ¿no? Que es la parte de esa. ¿Pasa? Pasa, vamos a ir por ahí. La idea de esa fachada viene de un testigo de investigación que le llaman el Cybergreen. El Cybergreen es un pigmento verde que es un fotoestimulador en donde los ensayos se someten se le pone un pigmento y entonces según el color, al microscopio, según el color que van teniendo, pues aparece en verde, aparecen testigos y de vez en cuando aparece un color que es lo que te dice que ahí el ensayo ha sido positivo, negativo, etcétera, etcétera. Es decir, esto es a nivel microscópico, pero al final esto acaba siendo una imagen compositiva que un investigador entiende. Para nosotros es un elemento pictórico, abstracto, que nos puede servir pues, para, en este caso, tomarlo de idea, ¿no? Para componer esa fachada. Bueno, la fachada, pues eso, todo el resto muy neutro y la fachada es donde lleva la importancia formal, la carga formal, clásica de la edificio, ¿no? Son las primeras ideas. Vamos a ir rápido. ¿Cómo conseguimos ese Cybergreen en una fachada vertical? Pues en un momento determinado pensamos en la vegetación. Introducir la vegetación como un elemento que nos sirva para caracterizar cromáticamente, plásticamente el edificio y por otro lado pues nos aporte, la fachada está muy sometida a soleamiento, sobre todo un soleamiento horizontal, pues nos llegue a aportar a través de un control de las especies vegetales que se puedan plantar en esa como segunda fachada, el control de radiación solar directa. Bueno, esta es la imagen de la fachada con las plantas, los maceteros, que es lo que acaba teniendo esa relación analógica con la sustancia esta, el Cybergreen, acaba teniendo esa imagen, y luego las especies, las veis ahí abajo, son plantas, las especies que no se leen, que bueno, están sacadas, son especies locales que se dan bien, especies arbustivas, especies enredaderas, trepadoras, etc. Y con distinta coloración, pues que nos van dando ese imagen. Con las especies ahí. Son distintas las especies, según la época del año tienen una coloración unas u otras. Los cables, que hablaré de ellos más en detalle, que van subiendo para que las enredaderas trepen por ellos y que sirvan de manera de ese control de radiación solar. Todas son de hoja caduca, excepto algunas arbustivas, son más bajas, que son las que tienen hoja perenne y que van dando esa banda horizontal. Vale, pasa. Este es un estudio de la coloración de las especies en distintas estaciones. Esto también es un poco el proyecto, el invento, y como todos los inventos, pues no funcionan del todo bien. Siempre un invento, a veces, por definición, un invento no puede llegar a funcionar perfectamente, si no sería un invento. Ya vendrá alguien y lo mejorará el invento, ¿no? Pero más o menos funciona. Funciona esta idea, ¿no? En otoño sí que se pone así, en invierno no es tanto, se cae todo, pero queda más pegado, y en primavera y invierno más o menos. Bien, pasamos. Bien, vamos a ir a las preguntas.
vamos a la técnica. Quiero contaros lo que es un proyecto de ejecución de cabo a rabo. ¿Vale? Para vosotros, como enseñanza para vuestro proyecto, tanto los que estáis haciendo el PCC, como los que sois arquitectos y os tengáis que contar en su día lo que es un proyecto de ejecución con toda la complejidad de esto. ¿Vale? Esto tuvimos... Perdón. No, comentar una cosita, señor. A mí lo que me parece muy interesante de este proyecto es utilizar el Silverline. O sea, yo como científica, tú vivir en un espacio que tiene un Silverline, que es un agente intercalante que se utiliza para la atención, lo que ha explicado Miguel, ¿no?, del ADN. A mí me parece que es una cosa que puede ser muy interesante, ¿no? Y además es como muy vanguardista, ¿no? Entonces, ahora esa tendencia existe, ¿no? Y siempre te sientes como investigador como mucho más en tu casa, en tu hogar, que si estás en un sitio que no refleja nada lo que estás utilizando. O sea, eso es una referencia también para el investigador. Sí, sí. Veíamos el otro día la clase de Alberto donde nos decía el paso que ha habido en la construcción de hospitales desde la importancia del equipo de investigación del médico al paciente, ¿no? Ahora mismo el protagonista de un hospital es el paciente, cosa que eso no era. Entonces, este edificio, el protagonista del edificio es el investigador. Y esa fachada pues, es una especie de referencia a él. El investigador ve esa imagen y entiende perfectamente, esa que hemos visto, entiende perfectamente lo que es. Es un testigo de ADN donde hay unas muestras, tal cual. Y cuando ven la fachada, pues tienen esa referencia. Bueno, lo que decía, proyecto de ejecución, venga, vamos adelante. Pasa. Planos. Venga, pasamos. Planos de situación de emplazamiento, etcétera, etcétera. Estado previo. ¿Pasa? Entonces vamos a la siguiente. ¿No tienes...? Ponte el ratón para la misma lectura. ¿Ya capas? Eso es. Aquí está la complejidad de este edificio. Es un edificio que tiene la parte baja oculta, el búnker. Yo lo llamo el búnker. Tenemos un búnker biológico, donde necesitamos unas condiciones de aislamiento biológico extraordinarias, que es la sala Peters. Se toma la decisión desde un principio de enterrar. Está en el sótano. Cuestión muy recomendable. Cuando tenemos que hacer un búnker biológico, un búnker radiológico, que también tiene una sala radiológica esta, si lo queremos poner en plantas bajas a superiores, tendremos que hacer una estructura de hormigón que ya nos va a condicionar todo el diseño. Entonces, desde un principio, tomamos la decisión de enterrarnos, meternos debajo, para que la propia estructura excavada pues nos sirva de aislamiento. Es decir, buscar la eficiencia en el sentido común al planteamiento inicial. Entonces, toda la planta inferior es la sala transversal el muestreo. Sí. Mira, todo esto es la sala P3, esta es la sala de instalaciones de la sala P3. Este es un laboratorio vinculado a la sala P3 y al RNN. Aquí hay una sala RNN. Es decir, eso es un búnker radiológico. Y esto de aquí es el búnker biológico. Todo el paso se produce a través de este pasillo que ya conocéis, que baja por la parte y se mete en el sótano. Y toda esta parte de aquí exterior son las instalaciones de climatización y ventilación de esta sala. Esta sala tiene aproximadamente 100 y pico metros cuadrados. 100 útiles, 100 poco útiles, 100 y pico construidos. Eso es una pasada de grande para un P3. En principio, el proyecto fue planteado en origen con las necesidades del director del centro y de los investigadores. Nos habían solicitado 30 metros cuadrados de P3, que es una cosa bastante bien. 30 metros cuadrados. Y de 30 pasamos a 100. Y estas cosas pasan. Nosotros hacemos un proyecto de ejecución, calculamos un presupuesto, que es un presupuesto orientativo que te dan, tú lo ajustas, haces un edificio con un presupuesto orientativo y luego vienen los investigadores y te dicen, señores, no queremos 30, sino que queremos 100. Claro, de 30 a 100 triplicas el precio de lo que es esto. Para que os hagáis una idea, esto de aquí vale tanto como todo esto de aquí. Todo.
Esta parte, bueno, no pasa. Esta parte de aquí vale tanto como todo el edificio. Estamos hablando de, os doy datos económicos, estamos hablando de esto de aquí, en conjunto, de Lima, etcétera, etcétera, está cerca de 1.000.000 de euros. Y el resto del edificio es un edificio sencillo de materiales, como veis, que es muy austero, que trabaja solamente con prácticamente dos materiales, que es hormigón y vidrio, punto. Es decir, no tiene traslosados de no sé cuánto, no tiene estructuras auxiliares, son pantallas limpias de hormigón que sirven de cerramiento y de estructura al tiempo, a pesar de que las tutorías de estructuras las desaconsejan en la escuela de arquitectura, pero bueno, lo hemos hecho, con el permiso. Es decir, tenemos aquí un edificio que también lo está haciendo, ¿no? Los edificios de Cruz Ortiz. ¿Estáis viendo la fachada? ¿Cómo es? ¿Habéis visto la fachada? La fachada es interesantísima, desde un punto de vista arquitectónico. Es estructura adintelada, en donde el paso del dintel es el hueco, pero es muro de carga. Y tiene una torre de, ¿cuántas plantas? De un montón de plantas. En cambio, el edificio de al lado, con todo mi respeto para el arquitecto, que lo ha hecho, es un edificio muy interesante, que tiene los picos y ese blanco con las líneas. Esa fachada de hormigón está colgada, no es estructural, es una especie de trampantojo. Fijaos. Entonces, la sinceridad estructural y constructiva que tiene un edificio a la sinceridad que tiene el otro, desde un punto de vista proyecto, no la misma. No. El otro es una especie de decorado interesante, muy interesante, es un edificio muy interesante, no hay duda. Pero el edificio de Cruz Ortiz, con esa serenidad, ese rigor que tiene, en el ritmo, en el dintel, en la estructura, pues está mucho más potente, muchísimo más. Entonces, este edificio, de suelo hacia arriba, hormigón, estructura, construcción al tiempo, y vidrio en su fachada delantera y vidrio en su fachada trasera, en la parte de atrás, vidrio translúcido, para el tema de las visuales de los investigadores. Muy sencillo. Y donde está toda la complejidad es allá. Venga, vamos a pasar. Esta es la planta baja. La planta baja, en un momento determinado, se toma la decisión de que sea absolutamente diáfana, porque esta parte de aquí del edificio existente es la terraza maravillosa donde en las visitas al centro descubrimos que todos los investigadores salen ahí a tomarse el cigarro, a tomarse el café, y decimos, ¿cómo vamos a privarles de vistas, de espacio, el edificio este y toda la dirección hacia allá, hacia la sierra, hacia las vistas, hacia el soleamiento que viene por ahí? Luego toda esta zona de aquí, desde la cafetería hacia allá, son despachos de investigadores principales, incluso el despacho del vicerrector del campus. Y dijo, me voy a poner un muro a este señor que ya no me queda ningún proyecto más. Entonces se tomó la decisión de dejar diáfana. También la planta baja diáfana, pues bueno, es evidente la referencia que tiene a estas arquitecturas que hemos aprendido, tipo un té de habitación, tipo la Maison Suisse de Le Corbusier, y esta corriente de arquitectura moderna que sigue dando que hablar, ¿no? Y a la cual nos referimos permanentemente. Pasamos. Y la planta de laboratorios es una planta sencilla, de una única crujía, acceso por la tubería esta y a través de un pasillo orientado a poniente, donde el solamento es más duro y que va protegido también por el patio, pues se producen un laboratorio, dos laboratorios, tres laboratorios, todos con su patinillo de instalaciones, importantísimo, y organizados. ¿Podemos hacer un zoom? ¿Tienes algo? Cámbiate el rato, ¿no? Y te lo pones. Organizados muy sencillos. Entrada trasera, voy atrás de investigación, a una altura de investigación, como vimos, ahora vemos el plano mobiliario, lo vemos en detalle. Y luego al frente, con la fachada vegetal y la doble fachada vegetal y la fachada de vidrio, una mesa baja para poder... Lo de la flechita, ¿no? ¿Quieres quitar la pantalla de seguridad? Quita eso. Hola, esa. Ahí mismo, venga, ahí mismo. Y ya está.
Bueno, eso. Collatas de investigación, medidas a su tamaño real, el investigador principal, la mesa de reuniones, el investigador principal con sus investigadores adjuntos. Estos son investigadores adjuntos y becarios. Este es el investigador principal. Es el único que tiene una mesa con confidente. Esto tiene que ser así. Siempre, cada laboratorio va dirigido por un investigador principal. El IP, famoso. Y en su laboratorio investigan todas estas personas. 6, 8, 10, 4, depende. Y luego estos señores están aquí investigando con sus instrumentos de investigación científica, de microscopios, estufas, cabinas, etc. Y luego pasan a la mesa baja para hacer sus búsquedas en su ordenador personal, sus papers, es decir, sus publicaciones, su mail o su trabajo pues, de consulta, ¿no? Así funciona generalmente un laboratorio estándar. La superficie, pues 58 justita. Aquí 73 está más acertada. Los laboratorios deben tener entre 60 y 90. Entre 60 y 90 es una dimensión muy buena para un laboratorio, de un grupo de investigación. Y esto es lo que se conoce como un grupo de investigación. Cada laboratorio de estos está ocupado por un grupo de investigación. Y digo grupo de investigación que pueda ser reconocido como tal, es decir, configurado como grupo de investigación y sujeto a una subvención por parte de la Junta, Ministerio de Europa, etcétera, etcétera, o grupo de investigación de la universidad no sujeto a subvención y con otra línea de financiación directamente de la propia universidad. La mayor parte de los investigadores que trabajan en estos edificios pertenecen a la universidad como investigadores y comparten investigación con algo de docencia. Y su carga docente queda amparada o queda sujeta a sus horas de investigación. ¿Vale? Son investigadores a tiempo completo, pertenecen a la universidad y a veces dan algo de docencia o lo hacen de otra manera, dan más docencia en libros de investigación, generalmente los IPs. Los IPs son los que dan docencia. Algunos investigadores adjuntos también dan docencia en las categorías de investigador adjunto, que pueda ser asociado, ayudante, etcétera, etcétera, hasta vinculado. Estos suelen ser profesores titulares en la universidad, como que tienen su actividad en la universidad como investigadores, o catedráticos también. ¿Vale? Entonces, la organización del laboratorio es Collatas altas de investigación, con sus cajoneras, mobiliario, en este caso hizo la casa Coterman, lo veremos a posterior. Siempre se pone en una de estas filas de collatas un fregadero con ducha lavaojos, la campana de gases, conectada, ya veremos por el tema de instalaciones, para hacer sus investigaciones con entrada por un lateral, por este, o puede ser por el otro, o puede ser dos campanas, en algún laboratorio de dos campanas, una enfrentada a la otra. Y aquí, en este hueco de aquí, donde nos dejaba el paso de las instalaciones, veis el patinillo de instalaciones registrable, ahí van todas las instalaciones de gases, de clima, que son las fundamentales, además de teleco, fontanerías, pasan por estas canalizaciones. Y aquí van las neveras, congeladores, por lo menos nevera y congelador para cada laboratorio, 60-60, eso es lo que mide la nevera de tu casa, igual, y las estufas de cultivo, que se ponen una sobre otra, incluso en la altura estándar de 2,80, 2,60 caben 3 estufas perfectamente. 1, 2, 3. ¿Vale? La mesa baja que os he dicho, esa baja, como la que tenéis, de investigación para vuestro ordenador, en este caso, pues, con la doble fachada de vidrio y luego la fachada con las especies vegetales estas que habíamos dicho y la pasarela tramis de mantenimiento. La idea era que los investigadores pasen con la mano un poco hacia tu izquierda, la mano. Sí, hacia tu izquierda. La idea era, bueno, esta es la sala de informática. Esta es uno de los laboratorios se ocupa como sala de informática para lo que son es muy típico en los grupos de investigación que cada cierto tiempo uno de los investigadores da una charla a su grupo o incluso que puedan participar en una videoconferencia con los grupos de investigación en el que están haciendo la investigación cruzada, etc. ¿no? Entonces, esta informática, bueno, aquí tiene una salida a la pasarela de mantenimiento, salgo aquí y la idea era que las especies esas fueran mantenidas por estos investigadores
dándoles la posibilidad de que tengan algo de ocio. Eso también es importante. Es decir, fomentando que estos señores también puedan descansar, que estaban aquí a fumarse su cigarro, o incluso que estaban ahí a cuidar sus plantitas, sus tomates, o lo que quieran plantar. Sí. Y eso es comentario de una idea muy americana, ¿no? En Boston, por ejemplo, la gente alquila 1 metro o 2 metros de jardincito en la universidad. Sí, la Universidad de Harvard, por ejemplo, las investigaciones biosanitarias, trabajan en un edificio y al ladito, tiene un huerto donde se alquilan parcelitas de 1 metro cuadrado y entonces en sus descansos van allí, cultivan sus tomates y luego se vuelven a investigar. Se desestresa. Van con su café en Starbucks, se meten allí, cultivan el tomate y se vuelven a investigar. Es muy importante y es una idea que es muy reciente, vincular investigación y ocio. O sea, que el investigador no es una máquina que llega por la mañana, a las 8 de la mañana, se mete en su laboratorio y se pasa 12 horas seguidas delante del microscopio, sino que es una persona como nosotros, que a veces le apetece descansar, tomarse un cigarrito, hablar del partido del Madrid, criticar a Mourinho, cada igual, y echar un ratillo, ¿no? Echar una cervecilla. Es muy bueno al investigador darle ese margen de espacio a través de la arquitectura, para que el investigador no se lo invente. Si no, va a salir al pasillo, no sé qué, va a fumar no sé dónde y va a estropear lo que era un planteamiento arquitectónico. Entonces, dáselo, ofréceselo. Además, el debate que se produce, la conversación trivial entre investigadores de distintos grupos. Claro, si alguien que cada agenda de traer es un grupo de investigación. Si tú les favoreces la intercomunicación entre ellos, resulta que el grupo de investigación que está aquí y se van a encontrar, se van a poner a hablar de fútbol y de repente van a encontrar una conversación común y van a encontrar sinergias. Es muy favorable potenciar o favorecer el ocio, el ratito de ocio o el espacio de ocio para los investigadores. No son autómatas. Sí. Fomenta la creatividad. Y fomenta la creatividad, sin duda. Y el desarrollo de la investigación. Sí, porque normalmente la idea que se le ocurre a la gente tiene... Bueno, en la investigación la creatividad también es muy importante. Sí. Entonces, a través de a lo mejor de otras cosas, se le ocurre una idea de lo que ellos están trabajando. Yo antes de tener niños, veía esta serie que me gustaba, el Doctor House. Sí. Bueno, el Doctor House siempre resolvía el caso cuando estaba hablando con un profano que no tenía idea de medicina y le decía: ayer me fui a jugar al fútbol y el césped estaba manchado de no sé qué. Y entonces el otro relacionaba eso con la idea y tal, cruzaba datos y ¡pam!, lo resolvía. Eso era muy interesante. Eso, pues efectivamente, un investigador, un especialista, de repente habla con su abuela y le dice: oye, que se me ha olvidado no sé qué, tal. Y el otro relaciona, porque es capaz de relacionar, tiene el conocimiento científico. Bueno, eso. Pasamos. Venga, pantalla completa. Bueno, las 3 plantas de investigación son idénticas una de la otra, son rigurosamente moduladas. Y ahora veremos lo de rigurosamente moduladas. A 5 metros es la distancia del intercolumnio, a través de toda la modulación de la carpintería, de las bajantes, de los tubos, de los cables. Es decir, hay una rigurosa modulación estructural constructiva que lo domina todo, de lo que es de la línea de cota de suelo hacia arriba. ¿Tanto cristal no crea problemas? Pregunto. Todo es de cristal. Sí. ¿Problemas de climatización interior? Sí. Sí. Es que a mí estéticamente me gusta. Vamos a ver, crea problemas. Sí, cuando proyectas, tú tienes que valorar la conveniencia muchas veces del diseño, las decisiones arquitectónicas desde un punto de vista de proyecto y los contras, es decir, la inconveniencia tanto desde el punto de vista de acondicionamiento interior como de coste energético, ¿no? Tienes que valorarlo. Y hay veces que dices: mira, es que si yo modifico esto, mi proyecto se desbarata. Entonces una idea de partida del proyecto sería aquí, ¿no? Es planta baja diáfana y el resto de laboratorios incitados por esta línea de hormigón, y todo diáfano. A partir de la línea de mesa,
que de ahí abajo es opaco y de ahí para arriba vidrio. Esa es la idea del proyecto. Vamos a mantener la idea, responsables con la idea, ¿no? Consecuentes. Problema, asesoramiento directo. Ahora vamos a aportar medidas de control de ese asesoramiento directo. ¿Qué medidas tenemos? Primero, la doble fachada, con una distancia entre el vidrio interior y el vidrio exterior, que son aproximadamente 1 metro, unos 90-80 centímetros, que asumen la pasarela de trames y los maceteros. Eso hace controlar el asesoramiento directo cuando el sol está un poquito elevado, porque tanto el macetero como la pasarela de trames es una visera. Estás poniendo una visera al edificio, con lo cual ya evitas el asesoramiento directo. Y un segundo control es la vegetación. La vegetación, aquí no está todavía muy florida, que es una época, esto creo que fue otoño, la vegetación empieza a ser frondosa y sirve de control solar. Y luego, bueno, termino, y un tercer elemento es la cortina. Entonces, entre la cortina, la pasarela de trames y la vegetación, tienes suficientes elementos para controlar el asesoramiento directo y la climatización interior. Y mantienes. Y además le estás dando al investigador una luz natural, que es lo más valioso cuando está trabajando. Dime. Que además que puntualiza que esta fachada es una fachada alta, o sea, el sol entra horizontal casi al amanecer, por la primera hora de la mañana, no es que reciba una insolación directa el resto del día, o sea, solamente habría que proteger la primera hora del día de la insolación directa horizontal, porque ya el resto sí que se... No, en verano sí que es cierto que el sol sale por la mañana, por este lado, luego sigue la eclíptica por aquí, pero la propia pasarela, la doble fachada, la visera esa que controla el asesoramiento directo. En verano no le da el sol directo a los cristales, más que un ratito por la mañana, queda controlado por la cortina o la vegetación. Vale, nuestra cubierta con su... Bueno, una cosa de la cubierta, fundamental, las máquinas de clima, que queden controladas. O sea, la máquina de clima no son hongos que salen después de haber acabado el edificio. Eso es... ¿Dónde está la máquina de clima? Es eso. No sabemos. No, carragón. No quiero poner ejemplos, pero es que es muy fácil. El Serrallo, por ejemplo, todo lleno de hongos, o tantos edificios que acaban estropeando, ¿no? Pero además, la visibilidad que tiene toda esa infraestructura te destroza un proyecto. Si no lo controlas desde el primer momento. Porque claro, la estructura de este dintel, que va prácticamente apegado de lado a lado por las mésulas y por las costillas, la tienes que controlar desde el primer momento del proyecto, para saber la altura, que te controle la altura de la máquina. No puedes levantar o disminuir el dintel en medio del proyecto, en medio del desarrollo del proyecto. Eso tiene que estar desde el primer momento. Sabemos la altura del dintel y sabemos que las máquinas quedan controladas. Bien. Bueno, son la arquitectura, las especies. Sí. Los testeros laterales, la decisión del proyecto en donde el edificio es ciego, absolutamente ciego, evita la relación por sus orejas, sino que solamente se relaciona en dos direcciones. Pasa. Sí, vale. Aquí se entiende muy bien el mensaje, ¿no? El búnker biológico, el metro de hormigón de cimentación, de losa de cimentación, los 50 a 40 centímetros de hormigón que los separan en todas sus caras, la ventanita esta, que sirve también para controlar los niveles entre el edificio existente y nuestra plataforma de llegada, y aprovechamos para meter luz. La grieta de luz que también hace que tengamos un P3 con iluminación natural, lo cual es bastante raro, pero bueno, como decimos nosotros, lo conseguimos, meter luz en todo ese pasillo, luz natural. Los pilares estos que cogen la altura ya del edificio existente y nos sirven para hacer como este espacio hipóstilo hacia la manera clásica, con esa referencia que os decía, la losa de techo de planta baja capuchina, donde pasan todas las instalaciones del edificio, y digo todas,
todas las tuberías de los patios son canalizadas por esta losa de 70-80 centímetros, doble losa inferior para controlar la imagen del hormigón del techo, ahora lo veremos, y losa superior, capuchina con aligerantes en medio, y las bajantes de pluviales, las bajantes de riego, se canalizan todas por aquí, luego pasan por el huevo huevo de instalaciones, todo para allá, y baja al P3, y ahí se bifurca. Ahora lo veremos. Y conseguimos así que toda la planta baja sea absolutamente diáfana, pero las plantas superiores y la planta inferior sean dependientes tecnológicamente. Es decir, todas las instalaciones de arriba y de abajo están comunicadas, son las mismas y pasan por ese único espacio. Esa es una decisión, evidentemente, desde el inicio de partida. Si nosotros nos dejamos llevar en un momento del proyecto por una idea que queremos hacer, que es una planta baja diáfana, y no controlamos todo el tema de instalaciones, es decir, la coordinación con aquellas personas que están llevando el control de ingeniería, evidentemente aquí empezarían a aparecer, pues, el ingeniero te dice, yo le pongo aquí un tubo, no, se lo voy a poner de acero inoxidable, no se preocupe, señor arquitecto, le va a quedar muy bien, acero inoxidable. O sea, se acabó el edificio lo has perdido. Por eso tiene que estar desde el principio, lo controlado todo el paso de instalaciones a través de este trabajo. El trabajado es fundamental, porque todo pasa por todo. Y hay que controlar las pendientes, las bajantes, tanto de fontanería, saneamiento, gases, clima, porque todo va. ¿Vale? Y bueno, pues está la planta superior de cubierta que tiene un aljibe para regar. Esto es un aljibe, recoge todo el agua de cubierta para regar las plantas y los laboratorios. Los 3 laboratorios. Pasa. ¿Pasas? Sí. Bueno, estos planos os los quiero traer porque como estáis haciendo el proyecto y hablamos siempre de planos constructivos y a los alumnos, los que estáis haciendo el proyecto, el plano constructivo suena a chino, mandarino, no sé qué es. Planos constructivos en donde haya un desglose escrupuloso de cada muro, ¿vale? A nivel de redacción del proyecto de curso, esto es una exigencia también, ¿eh? Para aquellos que están haciendo un proyecto de arquitectura. Pero hay que saber, efectivamente, todos los muros, en donde pones el muro, sabes los grosores, las composiciones, todo eso tiene que estar relacionado, evidentemente, con el presupuesto. Es decir, lo que no puede ser es que todo ese desglose aquí no haya una relación directa con lo que aparece en el muro M no sé cuánto y lo que aparece en la literatura del presupuesto. Y luego, pues, sus características constructivas. Estoy hablando de grosores, especificidades técnicas constructivas de materiales, resistividad térmica y aislamiento acústico. Y en su caso, absorción acústica, ¿no? Cuando es necesaria absorción. ¿Vale? Todas las plantas, sus acabados de materiales y en estoy refiriendo a suelo, paredes, techo. Esto es un requisito fundamental de un proyecto de ejecución. Sí. Lo mismo del porche diáfano. ¿Pasa? Plantas. Pasamos. Pasa. Cubierto. Vale. Seguimos. Y nada, rápido. Arquitectura 2. Un tema que no se controla por lo general, nunca, o bueno, nunca, entre comillas, o a veces no se controla. Techos y suelo. Una cosa es dar los materiales de suelos y otra cosa es controlar el techo, el diseño del techo. El diseño del techo es donde, por lo general, los edificios fracasan. Lo que es el techo, el suelo menos. Quizás sea porque, como somos personas y andamos con los pies y vamos mirando al suelo, el suelo como que se estila a controlar más. Pero el techo es muy... por lo general no se controla. Y al final, ¿quién acaba diseñando un techo de un edificio? Ponemos todo el interés en diseñar los muros, las fachadas, las carpinterías. ¿Y quién diseña el techo? El instalador. El instalador acaba diseñando el techo. Y nos empecinamos en coordinar la altura de dinteles, por ejemplo, de los edificios, el ancho de huecos, el alféizar, no sé qué, y luego resulta que viene el instalador, se pone una cosa aquí, la otra acá, y lo que mejor le viene.
que si el tubo pasa por aquí, que si la instalación pasa por allá, es decir, esto se lo tengo que poner aquí, no se lo puedo poner, ya está. Si no lo controlamos desde el principio, el techo acaba siendo un desastre. Acaba siendo un puzzle que no hay quien entienda. Y el suelo pasa 3/4 de lo mismo. Lo que pasa es que el suelo se suele controlar más, porque se ve más. Pero el suelo lo mismo. Entonces, el diseño del plano de techos, algo que no suele aparecer, es fundamental. Plano de techos y plano de suelos. Además, planos de fachadas interiores y planos de alzados, pero que eso es más habitual encontrar. O sea, diseñar los alzados, diseñar las fachadas interiores es bastante habitual. Pero el plano de techos y plano de suelos es fundamental, y más en un edificio de esto. Si no nos queremos llevar luego a la sorpresa, estuvimos el otro día en el Centro de Investigación Biomédica, ¿no? Viendo los techos. ¿Fijasteis en los techos? Para escribir un libro. Entonces, eso tiene que estar desde el principio. Entonces, cuando estamos hablando de techos, tenemos que controlar, fundamentalmente, el despiece del techo que nosotros tengamos, techo registrable, los laboratorios tienen que ir con techo registrable, evidentemente. No tiene que ser todo registrable, podemos hacer los registros, más aún cuando tenemos una precariedad económica, como era el caso, los registros en aquellas partes en donde van las bandejas de instalaciones. ¿Para qué vamos a hacer un techo registrable en toda su superficie si solamente necesitamos registrar una banda? Pues hágame solo la banda y deje el resto fijo. Un techo fijo, de yeso laminado fijo y registramos una banda. Y otra cosa fundamental en laboratorios que a veces se olvida con mucha frecuencia, que es la absorción acústica. El techo tiene que tener absorción acústica. Y la absorción acústica tiene que estar diseñada y situada en aquellos sitios donde el ruido de impacto generalmente es más acusado. Los laboratorios son espacios en donde se trabaja con pipetas, con recipientes de vidrio, con objetos metálicos, en donde es muy habitual pues, que choquen entre ellos y tal. Si estamos hablando de superficies de mesas con un factor de brillo y de porosidad muy escaso, ¿no? Son muy reflectantes. Suelos reflectantes, techos reflectantes, al final eso se puede estar. Entonces, el confort acústico de un espacio lo has perdido cuando no controlas la absorción acústica. El techo tiene que tener absorción acústica y tiene que estar en las fuentes de ruido y tenemos que controlar la dimensión de las bandas de absorción acústica en función de los registros. O sea, todo tiene que estar controlado. En este caso lo que hicimos fue que los techos registrables eran absorbentes acústicos para simplificar y ahorrar, evidentemente, económicamente. En principio, el proyecto venía con canaleta oculta, el típico, ¿cómo se llama? El de la casa del placo. El Giptoni, el famoso Giptoni, que es la creme de la creme, de techo acústico registrable, pero al final, pues, por temas de presupuesto, como nos tuvimos que gastar doble en la planta sótano, pues empezamos a sacar la tijera y pusimos un techo registrable visto. Bueno, entonces, laboratorio inferior. La sala P3, lo de techo registrable, olvidaros, evidentemente la sala P3 tiene un nivel de limpieza que no puede tener techo registrable, absurdo, pero el resto del laboratorio, pues con bandas vas controlando el rebote del ruido. El rebote del ruido, el ruido es muy sencillo porque tiene un dibujo de reflexión por las rayas de reflexión, como la luz, y entonces lo que tienes que ir controlando es la reflexión del ruido y controlando los puntos de absorción. El formato, las bandas azules son techos registrables con absorción acústica y las bandas blancas son techos no registrables, son techos fijos. ¿Vale? Luego, pues, evidentemente, también controlar la posición de las luminarias, dimensión de las luminarias, temas de iluminación de emergencia, controles de CPI, etc. Pero ya hablaremos de las instalaciones de iluminación que usamos. Y este es el diseño de los laboratorios. Planos de techo de laboratorios. Como vemos, la modulación de la estructura se obedece a la modulación del techo, lo cual es aparentemente lógico. Pero si no controlamos esto, ni la modulación de la estructura ni leches. Llega el instalador, te pone el techo donde mejor le viene y se acabó. Entonces vamos controlando la modulación de las partes registrables acústicas, tanto en borde como en
en medio y vas controlando también por superficies, por las características de absorción acústica del modelo de techo que has elegido y vas controlando lo que es la absorción. Tanto los pasillos también tienen bandas de absorción, los pasillos también, y cortadas. Y luego dejando liberando las zonas de techo fijo para los elementos de clima, que son estos, que son los climas, que son los casetes, tanto en laboratorios como en pasillos y con las luminarias. ¿Vale? Podemos hacer un zoom para ver uno de estos, ¿vale? Haz un zoom para ver un poquito más en detalle. Ahí está. ¿Veis? Luminaria de emergencia, detector, luminaria. Esto no es ventilación, sí, esto es ventilación. Esto es ventilación, claro, que tenemos que hacer ventilación. Claro, en los laboratorios por lo general, depende de la ventilación que tenga a fachada, podemos privarnos de hacer ventilación, pero por lo general un laboratorio de investigación debe tener ventilación forzada, además de la ventilación natural. Es muy recomendable hacer siempre ventilación, además del clima. El clima y el sistema de ventilación, sistema de clima. A ver, ¿cómo? El RITE te obliga. Sí. Depende del tipo de laboratorio, creo. Yo creo que aquí estuvimos planteando en un momento determinado evitarnos el coste de la ventilación de laboratorios, pero al final dijimos, mira, vamos a poner ventilación. Porque además hay un tema de olores. La investigación, tal, los olores, bueno, sí, pues, entonces, ya fijaros la complejidad del tema, ¿no? Clima, ventilación, conductos de gas, los gases, los típicos gases, vacío, nitrógeno, oxígeno, fontanería, saneamiento, porque aquí tenemos un fregadero y luego viene, después de que hemos controlado todo, viene José Antonio Rumoya, ¿os acordáis? Con el que estuvimos hasta las 4:30, o las 7, ya no me acuerdo, y dice, señores, ahora llego yo y llega Teleco y necesito 40 centímetros de distancia para poner mi bandeja de Teleco maravillosa, que no puede ser compartida con electricidad ni con nada, para mí ya está. Déjate ver. Y a mí me da igual el clima, la ventilación, todo, yo que no me bandeja, y si no, no te doy el permiso para conectar el edificio a la red de telecomunicaciones de la Universidad de Granada, que es una pasada, pero gracias a estas cosas, a las exigencias que tienen. Unas exigencias brutales. Entonces, todo estoy fallando porque a meter la bandeja. Si no, lo comprobarás en principio. Aquí lo vemos, ¿no? Estas son las bandejas registrables de techo acústico. Casetes, todo modulado a la conexión de la estructura y luego de la. Claro, habrá que buscar. Es conveniente siempre irnos a módulos. Si estamos hablando de modulación, bien puede haber un proyecto que no trabaje en claves de modulación y vaya por otra línea. En este caso, sí, el edificio este, pues desde un principio, la estructura refleja la estructura vecina. La estructura del edificio vecino va a 5 metros de crujía, de paso de intercolumnio, y nosotros asumimos eso en ese principio. Y conforme a ese dato, planteamos algo. De hecho, los maceteros, las carpinterías, etc. Y el suelo lo que usamos. Sí. Una pregunta, que estoy fijándome, la climatización se hace por fancoil, ¿no? Son casetes. Son casetes. Son casetes. En este caso, por ejemplo, el tema de la ventilación por conducto estaría un poco contraindicado por el hecho de, a lo mejor, lo que tú comentas de los olores, de aislar a lo mejor laboratorios, porque no se pasen olores a través de los conductos. ¿La ventilación? Sí. ¿O no hay ningún problema por hacer la ventilación por conducto? Como en principio no hay problema, pero sí que está controlado para que las ventilaciones vayan diferenciadas. Las ventilaciones de todos estos van. Cada laboratorio tiene su patinillo y su conducto de ventilación. O sea, no se van mezclando. O sea, todo este laboratorio ventila a este patio y va al conducto de ventilación a cubierta. Sí, que la ventilación, digamos, de cada laboratorio va diferenciada. ¿no? Sí. Pero entonces no ventila por el aire climatizado. O sea, que el aire que metes está sin climatizar. Está tratado. Pero el requerimiento está tratado. Y luego tiene un recuperador metálico. Claro, porque si no estarías perdiendo. Eso es muy reciente, los recuperadores entálpicos. Hay recuperadores entálpicos y luego también hay recuperadores de otro tipo. No sé cómo se llama. Hay otro tipo de recuperadores que funcionan de otra manera, no sé cómo. Pero sí, pero más eficientes todavía. Pero en este caso tenemos recuperadores entálpicos. Que es decir, la temperatura de ventilación sirve para
preacondicionar el aire del clima. Y entonces el coste energético es menor. Pero es un poco eso. Planta de suelos, la planta baja, la planta de suelos, estamos hablando de hormigón in situ. Es un hormigón fracasado a mano, pues para exteriores la idea era todo un hormigón liso, no quisimos meter ningún tipo de baldosa para exteriores y hicimos un hormigón fracasado a mano. Y estos son juntas de contracción diseñadas y dibujadas en relación a la crujía de eso. Y a 2,5 aproximadamente, aunque el código técnico te dice que no estén a menos de 5, como no lo hagáis en clima de Granada a 2,5 estáis perdidos. Ya han salido algunas fisuras a 2,5, las juntas de contracción. Cuando se trabaja con materiales tipo terrazo derivados en hormigón, 2,5 límite. Ya está. ¿Vale? Eso lo mismo en clase. Venga, sí. Suelos del laboratorio del búnker biológico epoxi, todo epoxi pulido para laboratorios de investigación, epoxi rugoso para las rampas. Las rampas tienen que ir en rugoso, no puede ir en pulido, si no serían pistas de deslizamiento. El P3 no puede ir en rugoso, eso ya lo hemos visto, tiene que ir en pulido, porque si no, no pasa a condiciones GMP. Fallo muy alto cuando estamos diseñando el suelo de un laboratorio. Muy habitual. Que te viene el instalador del epoxi y te dice, pero ¿cómo lo va a poner usted pulido? No se da cuenta que se va a patinar y además empieza a ver puntos de agua y dice, no sé, lo voy a poner pulido, o sea, como rugoso. Además se va por el mismo precio. No pasa nada. No vale para nada. Pulido. Y luego, pues, el desliece del suelo de laboratorios. Se eligió una baldesa de terrazo muy económica, creo que está bastante bien, muy parecida a esta, pero que a mí me gusta más y funciona mejor, más pequeña, la baldosa pequeña. Tiene un poquito más de coste de rendimiento en instalación, pero queda mejor, sobre todo cuando se instala bien. Esta está bastante mal instalada. Y controlas bien las juntas para que no pase esto. Está bueno. Cuando se pone bien, parece un marco, queda como un terrazo pulido, queda estupendo. Y pues eso, tienes que ir controlando las juntas. Primero el formato de la baldosa, porque ya un edificio que no es muy grande, pero en estas dimensiones tú puedes exigir que te pongan el formato que tú quieres. No el de 16, sino, por ejemplo, un formato modular A5, por ejemplo, el de 20 o el de 10. En este caso no es 10. Un múltiplo de 5. Entonces ya vas controlando juntas. Y lo mismo, junta de contracción, cada 5 metros, en este caso, el terrazo pone una junta de contracción, porque como no la pongas, te lo hace. Si no la pones, te la hace el suelo. Una junta de contracción le pones una banda de algo para que el terrazo, es un material muy rígido, sometido a unas dilataciones, pues contraiga un poco. Y también pues, la ondulación de la agua controlada para ejes. Así de plantas. Detalles constructivos, no sé, bueno, yo creo que lo ven sensible mejor en planta, los temas de instalaciones, ¿no? Si queréis preguntar algo o comentar algo. Aquí, claro, los detalles constructivos pues están metiendo todo el mismo saco, todo, estás hablando de todo. Falta sitio para la vivienda, están metiendo construcción, están metiendo estructura, están metiendo instalaciones, están metiendo carpintería, estás hablando un poco de todo. Al final, un edificio de estos tan complejo, un detalle constructivo, no abarca, no es posible poner todo la complejidad que tiene. No es como un detalle constructivo, por ejemplo, aquí, donde pues, el techo no tiene tanta complejidad, o el suelo. Entonces, el suelo aquí, bueno, este techo está cuajado de tubos de clima y tal, al final tienes que simplificar. Pues este es el forjado que os decía antes, forjado capuchino. Losa inferior, losa superior, con vigas de canto y aligerantes para pasar todas las instalaciones por su cabeza. Este es el aljibe de cubierta, bajan por los tubos estos, una de riego, una de bajante de fluviales, cada 5 metros,
riego pluviales, riego pluviales, riego pluviales, riego. Y se canaliza el resto por aquí, por la bajante, al huevo, por el forjado al huevo es de instalaciones. Bueno, ya lo he imaginado todo. No hay más que pasa. Aquí una escalera, ya, sí, los maceteros, el detalle de los maceteros, la pasarela de mantenimiento y la bajante que va. Luego última. Sí. Carpinterías. Os lo quiero traer completo, ¿no? Bueno, como comentó muchas cosas en este tema, os quiero traer el proyecto completo para que lo veamos en toda su complejidad. Carpinterías, memoria de carpinterías, en donde cada elemento de carpintería va con su descripción dimensional, tipo de vidrio, anclajes, importante, preferir anclajes, literatura que describa, sección horizontal, sección vertical y afuera. Lo mismo, ¿no? Todos sus dimensiones. Las dimensiones de las carpinterías, de la memoria de carpintería son fundamentales. Este es el plano que le pasas al instalador de carpintería y presupuesto la obra. Luego, si hay errores, si hay faltas de coherencia, pues te las tienes que comer en la obra. Las tienes que corregir. ¿Vale? Y el UGLAS. El UGLAS es muy importante. El UGLAS, cuando pongáis UGLAS, que lleva tiempo de moda, el UGLAS mide lo que mide. Y cuando se pone, se controla lo que mide el hueco de vidrio de lado a lado para que haya piezas enteras y no se tengan que cortar. Porque luego empezamos a ver las fachadas UGLAS y llegan los cortes. Y se corta por un lado, se corta por otro, y al final eso es un desastre. Entonces, en este edificio pasó una anécdota que fue que nosotros hacíamos la visita los miércoles, entre miércoles y miércoles montaron la fachada de Transas UGLAS, ¿no? Montaron toda esta fachada de UGLAS entera. Y cuando llegué a la obra, nosotros habíamos puesto por proyecto, UGLAS tiene una dimensión nacional, creo que son 17. Pero también había otra. Claro, pero luego hay otra que también se comercializa en España, que son 14. Nosotros habíamos puesto la 17, pero el proveedor de UGLAS había puesto 14. Y había ido con 14. Imaginaos toda la modulación esta a 17. Cuando llego yo y empiezo a fijar, es que esas cosas es que no te das cuenta. Porque pasas por la obra, llega el jefe de obra y está como que no vengamos a otro sitio, te va como llevando a un sitio donde quiere que veas. Y pasas rápido como si no se nada. Entonces, pasé, no me di cuenta, vuelvo a pasar, veo el corte, entonces ya se para la obra, empiezan las discusiones, empieza la negociación. Una obra es siempre una negociación permanente, en donde el jefe de obra te propone cosas deshonestas, como por ejemplo, perdóname esto y te compenso por otro lado. No te cobro esto otro. Tú sabes de eso, ¿no? Eso pasa. Una obra es una negociación. Es una negociación. Entonces, las cosas fundamentales no podemos transigir. Las que tú consideres, tú eres el arquitecto, ¿no? Tú tienes el control. Controlas económicamente la obra, controlas la obra, punto. Tú firmas la certificación. Entonces, para mí esto era una cosa irrenunciable. Que la modulación de UGLAS al final era un corte en la última pieza. Era irrenunciable. Y a pesar de las cosas deshonestas que me ofrecieron, pues no transigimos y se tuvo que desmontar. Esta fachada y casi mitad de la calle, me iban a toda velocidad poniendo UGLAS y se desmontó entero. Y el instalador perdió un dineral. Estamos hablando de 40-50 kilómetros. ¿El UGLAS era sencillo o en cámara? El UGLAS en cámara. En cámara, en cámara, ¿no? Entonces sí. que además, si tú le pegas el corte a la cámara, claro. estás cargando la cámara. Digamos que hay pérdidas también. Es decir, vosotros sois los que en ese punto, en ese momento de la obra, pues decís, oye, pues igual no es tan importante esto. Igual lo podéis considerar, igual podría pasar en otro sitio y consideráis que no es tan importante porque la idea del proyecto o el rigor del proyecto no se ha perdido. Y eso es una estrategia de negociación para decirle, oye, el hueco este o la carpintería esta, como que sea, se te ha olvidado, o el suelo, no sé cuánto. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale esto? Negociáis y aquí paz, se acabó. Se acabó el problema. Pero hay cosas que son irrenunciables. ¿Y qué es irrenunciable? Lo que tú digas, lo que tú como arquitecto digas. En este caso, pues, lo siento mucho,
La constructora era San José, no he dicho. Llevábamos peleándonos con San José desde el primer día de obra. Había habido reuniones una detrás de otra, peleas con el jefe de zona que se llama Gaspar, algún no conoces. Tío estupendo que poco menos que me la tenía jurada. Después de esto, pues peor. Enemigo público número 1, yo. Pero como son las cosas, la obra, pues esto y otras cosas se fueron ajustando, la obra fue desarrollándose y al final, pues vamos, nos damos unos abrazos y somos súper amigos. De hecho, San José es uno de los patrocinadores del museo y de los que han apoyado esta idea desde el principio, porque hay una confianza mutua. Ellos entendieron mi trabajo y yo entendí el suyo, llegamos a la negociación, llegamos a la obra, acabamos esta obra moderadamente, pues razonablemente satisfechos todos y la cosa va bien. De hecho, me siguen regalando vino en Navidad, cosa que en el momento actual está. Y bueno, estupendo. San José os lo recomiendo. Yo, de la experiencia que tengo, es de las mejores empresas de construcción. Y digo construcción, no sé en otras ramas de edificación. En otras ramas la ingeniería, como si funciona tan bien como edificación, planificación, fenomenal. Bueno, además de esto, pues sus detalles constructivos ya así particularizados para lo que es, para ver perfectamente, quiero ver cómo son las mochetas, los premarcos, esa cosa que dejamos al albur y que al final acaba proyectando el instalador del vidrio, y si nosotros lo controlamos, y una cosa muy importante que son los puentes térmicos a través de los premarcos. El puente térmico a través del premarco tiene que estar en proyecto y tiene que estar luego en presupuesto, si no, olvidaros. Tenemos un puente térmico seguro. O las bandas de rotura de puente térmico, por ejemplo, en estos sitios donde el hormigón pues queda más expuesto. Todos estos detalles, evidentemente, se controlan en cada una de las carpinterías. Aquí tenemos. Y cerrajería, cerrajería. Otra cosa que cuando antes se llega a continuar mejor, sobre todo cuando te empeñas en modulaciones y diseños que en el primer día que se lo intentas explicar al cerrajero, pues te dices a estos arquitectos cargados. ¿Por qué? La modulación del peldaño, la modulación del barrote, los pasos, la distancia esta. Yo siempre he pensado lo que Jacobsen, ¿no? Que la idea del edificio tiene que llegar hasta el último detalle y, por supuesto, la barandilla. Si la barandilla no responde a la idea del edificio, cuando ves el edificio de Jacobsen y ves la barandilla, encuentras una relación con ella. Si conozcáis a un edificio de Jacobsen, yo los refiero mucho, el edificio este de Copenhague, el SAS, la maravilla, ves la barandilla y entiende muchas cosas, ¿no? Pues eso, hay que ser pues, hasta el último detalle, ¿no? Llevar la coherencia del proyecto. Bien. Esta es toda la barandilla esta del belvedere que se produce aquí, esa especie de mirador levantado, pues lo mismo, la modulación de la estructura, del pavimento y de la barandilla, pues, y de la escalera esta de emergencia, es lo mismo. O la escalera, esta. Claro, se controla la estructura, se controla la modulación de la barandilla, los perfiles en ménsula para el descalce de la barandilla en las plantas, se cuadra todo y se controla desde si no, está. Sí. Sí, mobiliario vamos a ver. Bueno, mobiliario, al igual que sucede, ya estamos pasando por los distintos oficios, ¿no? que tienen la complejidad del proyecto de ejecución, ¿no? Ahora vamos a entrar en instalaciones, en estado gordo, en este caso, en este edificio, pero ya hemos pasado por la carpintería,
que es el oficio de carpintería, el carpintero, con lo cual es muy recomendable que la obra, pues, el arquitecto hable, ¿no? El instalador de carpintería se quede con su teléfono, le llame, insista, y preste la atención que tenga que prestar y compruebe la obra, y dice, este es el plano, entiéndalo, lo entiende bien, hay alguna duda, para que luego le puedas exigir que haga lo que dice el plano. Si te desentiendes, pues no, la cosa puede torcerse. El tema del mobiliario, pues en este tipo de edificios, en donde el mobiliario prácticamente está asumido por 4 o 5 casas comerciales, Flores Valle, Hotelman, Burdinola y dos más, pero poco más, ¿no? A nivel nacional. Entonces, el momento que se adjudica, porque es un contrato de adjudicación distinto al edificio, se adjudica a través de la administración, en este caso la universidad, el contrato inmobiliario a la empresa, pues ponte en contacto con esa empresa rápidamente